bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada del ciclo de talleres Viernes Sostenibles que organizamos desde la Cámara de Comercio de Cantabria dentro de nuestro programa Sostenibilidad. Soy Llano San Miguel, responsable de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Cantabria. Hoy vamos a hablar sobre las ayudas a la transición energética, los fondos europeos dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Para ello tenemos la suerte de contar con un miembro del IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, que es un organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuya finalidad es contribuir a la consecución de los objetivos que tenemos en España en materia de mejora de la eficiencia energética, las energías renovables y otras tecnologías bajas en carbono. A continuación contaremos con la intervención de Capitán Nostrum, que es una empresa de ingeniería especializada en plantas de generación fotovoltaica, eólica, subestaciones y líneas eléctricas de distribución y transporte, y que recientemente ha inaugurado su primera planta fotovoltaica para autoconsumo en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Voy a compartir pantalla para contaros un poquito más sobre la agenda que tenemos hoy. Bueno, como os decía, en primer lugar, como siempre, contaré yo un poquito sobre el programa Sostenibilidad, que es en el que englobamos todas estas jornadas de Viernes Sostenibles. A continuación entrará Miguel Rodrigo, que es el director de Conocimiento, Desarrollo de Nuevos Modelos de Negocio y Competitividad del IDAE, que nos va a hablar sobre las ayudas a la transición energética, fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y a continuación hará su intervención Carlos Calvo, administrador y responsable de Ingeniería de Capitán Nostrum, que nos va a hablar sobre, su ponencia se titula Del generador al prosumer, la evolución de la fotovoltaica en el entorno empresarial. En último lugar, tendremos un espacio para resolver todas las dudas, aunque como siempre os animo a que podáis ir contándonos cualquier duda que tengáis o cualquier reflexión a través del chat o del espacio habilitado para preguntas y respuestas. El programa Sostenibilidad tiene como objetivo general mejorar la competitividad de la pyme española mediante el impulso de la sostenibilidad. Es un programa que está dirigido a pymes, a pequeñas y medianas empresas y a personas autónomas que desarrollen su actividad económica en Cantabria. Está financiado por fondos FEDER, gestionado a través de la Cámara España y cofinanciado por la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria. La solicitud se debe realizar a través de la sede electrónica de la Cámara de Comercio de Cantabria. Ahí os he dejado el enlace y os voy a contar un poquito en qué consiste el programa. El programa tiene dos fases. En lo que llamamos la fase 1 se realiza un diagnóstico ambiental personalizado para identificar las posibles mejoras de la actividad empresarial en materia de sostenibilidad. Este diagnóstico lo realizamos los técnicos de la Cámara de Comercio de Cantabria. Es totalmente gratuito para la empresa y lo que incluye es un diagnóstico relacionado con la huella de carbono, que además incluye el cálculo de la huella de carbono del año anterior en alcance 1+2. También incluye un diagnóstico relacionado con la eficiencia energética, con la economía circular y con los objetivos de desarrollo sostenible. Como resultado de esta primera fase, elaboramos un informe de recomendaciones en el que proponemos la ejecución de una serie de proyectos de mejora de la sostenibilidad. En este momento, la empresa o la persona autónoma tiene dos posibilidades. Si decide ejecutar uno o varios de esos proyectos de mejora, lo que tendrá que hacer es contratar a una empresa externa para desarrollarlos. En este caso, recibirá una ayuda económica del 50% de la inversión hasta un máximo de 7.000 euros. Es decir, como máximo, recibirá 3.500 euros por desarrollar ese proyecto. En el caso de que la empresa decida no realizar ninguno de los proyectos por el motivo que sea, no hay ningún problema. Puede renunciar a esta fase 2 sin ningún coste. Como ya he comentado, la fase 1 es gratuita, con lo cual, renunciando a la fase 2, en ningún momento tendría que pagar nada. Además, si quisiera hacer el proyecto, si decidiese por la razón que fuera no realizar el proyecto en esta anualidad, pero quisiera realizarlo en la próxima, podría entrar directamente en la fase 2, ya que el diagnóstico ya estaría hecho y se conserva durante 2 años consecutivos.
Los proyectos que incluye el programa son de muchos tipos. Cámara España ha elaborado este catálogo que, como veis, lo ha categorizado por las 4 grandes patas que incluye el diagnóstico, pero también nos da la posibilidad de solicitar un proyecto personalizado. Si la empresa quiere desarrollar un proyecto que no encaja en ninguno de estos proyectos que están en el catálogo, pues podemos solicitar una autorización explicando lo que vamos a hacer, y siempre que el fin último del proyecto sea la mejora en la sostenibilidad, pues nos aprobarán la realización de ese proyecto y también se podrá financiar. Como veis, hay temas de huella de carbono, de eficiencia energética, de economía circular y de sostenibilidad un poco más en general. Pues podríamos implantar un sistema de gestión ambiental con la 14.001, por ejemplo, o un sistema de gestión de la energía con la 50.001. Tenemos el registro de huella de carbono, que es un proyecto que últimamente está teniendo bastante éxito. Planes de movilidad sostenible, planes de responsabilidad social empresarial, instalación de fuentes de energía renovables. Bueno, tenemos un montón de tipos de proyectos que, si queréis ampliar la información, estoy a vuestra disposición. El programa Sostenibilidad también cuenta con una serie de acciones de sensibilización a través de las cuales hemos desarrollado este ciclo de talleres Viernes Sostenibles. Aquí os he puesto las jornadas que realizamos durante el año 2022 para que veáis un poco las temáticas que se suelen tratar. Además, deciros que las que se hicieron en modalidad virtual las grabamos y las tenemos publicadas en nuestro canal de YouTube. O sea que, si alguna de ellas os interesa, la podéis visualizar desde ahí. En este 2023 vamos por la 5ª jornada, es la de hoy. Y bueno, quería aprovechar ya para presentaros las 2 próximas jornadas que tenemos, porque bueno, el ciclo de talleres Viernes Sostenibles normalmente se realiza durante 2 viernes al mes, pero en este caso excepcional vamos a tener 3 viernes seguidos con jornadas. Entonces, hoy hacemos esta de ayudas a la transición energética. El próximo viernes 21 tenemos una jornada que se titula ¿Por qué tener un plan de sostenibilidad para tu empresa y cómo enfocarlo? Será a las 10 de la mañana y también en formato virtual. Lo va a dar una organización que se llama Creando Redes, que nos va a hablar un poco de la Agenda 2030, de la relación entre las organizaciones, o sea, de la relación de las organizaciones con estos objetivos de desarrollo sostenible, y nos va a dar unas pautas de cómo plantear ese plan de sostenibilidad. Y el viernes siguiente, el viernes 28 de abril, haremos esta jornada de Plan de Acción Climática, la última que veis aquí, Plan de Acción Climática para Pymes. Lo hacemos con la colaboración de Climate Strategy, que nos va a hablar un poco de las presiones legislativas que están teniendo ahora las empresas y las ventajas competitivas que les puede dar actuar ahora. Además, invitaremos a un banco para que nos hable de las oportunidades de financiación sostenibles, a una gran empresa para que nos cuente un poco cómo es su gestión medioambiental dentro de su cadena de valor, que al final la gestión medioambiental de las grandes empresas está afectando de alguna manera a las pymes, y por último a una pyme para que nos cuente también su visión de todo lo que está pasando en el ámbito de la sostenibilidad. Sin más, os dejo aquí mis datos de contacto. Y pasamos a la ponencia de Miguel Rodrigo, director de Conocimiento y Desarrollo de Nuevos Modelos de Negocio y Competitividad de INAE. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias por participar en esta jornada. Gracias a vosotros, Llanos. Muchas gracias por invitarnos a estar. Un placer. Hemos preparado una pequeña presentación para compartir con vosotros. Lo voy a intentar, a ver si no hay ningún problema. La pongo en modo presentación. ¿Lo veis bien? Lo vemos perfectamente, sí. A ver, voy a intentar no daros demasiado la paliza, ir al grano de las cosas que creo que os pueden interesar más, pero que son las líneas de ayudas que en concreto están abiertas ahora mismo, y también daros una idea de las que van a venir, pero yo creo que es necesario daros un pelín de información sobre el contexto también en el cual estamos, relacionado con el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Los que nos dedicamos al negocio energético, yo creo desde hace unos cuantos años,
hemos visto como desde 2018, por distintos motivos, la energía cada vez ha tenido un papel más protagonista, en concreto la transición energética, ¿no? Y hemos vivido que han pasado cosas que nadie podía esperar ni sospechar, como la COVID, y cuando pasó todos pensamos a ver qué va a pasar, a ver si se van a ralentizar las cosas, se queda todo un poco en stand-by. Y la decisión que tomó la Comisión Europea con los Estados miembros detrás fue al contrario, fue acelerar la transición energética, ¿no? Y en el marco de esa crisis COVID, por la COVID, sacó un marco normativo que era el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia, por el cual básicamente transferiría a los Estados miembros unas determinadas cantidades de dinero, primero como subvenciones, segundo como préstamos, para cumplir determinados hitos y objetivos que se enmarcarían dentro de lo que hemos llamado el plan de recuperación, ¿no? Entonces yo de lo que os voy a hablar es del plan de recuperación, transformación y resiliencia español y de las líneas que hemos habilitado para cumplir con esos hitos y objetivos que hemos comprometido con la Unión Europea. El plan original, hablo de plan original porque en 2021 aprobamos un plan original que tuvo como consecuencia legal lo que se llama la decisión de ejecución del Consejo de la Unión Europea con esos hitos y objetivos, que son los compromisos que asume España, y que implicaba el desembolso de casi 70.000 millones de euros para el Estado español para toda una serie de políticas. Digo bien políticas porque no se trata solo de ayudas. El plan de recuperación, transformación y resiliencia es un plan que incluye reformas e incluye inversiones. Y eso en el ámbito energético es especialmente relevante porque estamos hablando de una serie de áreas como la del hidrógeno, la del biometano, la de las energías marinas, que requieren no solo de ayuda económica, sino también de una modificación del marco normativo para que todo vaya un poco alineado y a la par. Ahí quizás el ejemplo más claro, y lo podemos comentar después con un poco más de detalle, es el autoconsumo, para el cual la normativa, las ayudas y el escenario internacional con la crisis de precios que ha habido han supuesto una tormenta perfecta y han supuesto un punto de inflexión. Yo creo que lo que ha pasado entre 2021 y 2022 con el autoconsumo en España, dentro de unos años, cuando echemos la vista atrás, lo veremos como los años del punto de inflexión de despliegue del autoconsumo en el país. Entonces, este plan, aunque, como os he dicho antes, incluía muchas políticas, incluía un mandato que era que al menos el 38% tenía que contribuir a la transición ecológica. Es decir, no solo las actuaciones que nosotros hacemos como IDAE o las que hace el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debían contribuir a la transición ecológica, que nos va un poco de serie, eso era evidente, sino que otros ministerios deberían también contribuir a esta transición. Y esto es otro de los elementos que creo que todos estaremos viendo también cada vez más. La transición energética es una cuestión transversal, ya no es una cuestión solo del Ministerio de Transición Ecológica o del IDAE, sino que es una cuestión absolutamente transversal y los compañeros del MIDMA, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no paran de hacer cosas relacionadas como los planes de movilidad sostenible o como la rehabilitación energética de edificios y en economía están viendo cómo evoluciona el empleo verde y cómo podemos prepararnos para tener todo el empleo y la formación que necesitaremos para esa transición energética. Entonces, este plan pone de manifiesto también que se trata de una cuestión transversal. Y viene a consagrar también otro principio que creo que es muy relevante que nos familiaricemos con él, porque yo creo que a partir de ahora los fondos europeos lo van a interiorizar, que es el principio de do no significant harm o no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Este principio viene de la regulación europea, del reglamento de taxonomía de finanzas sostenibles. En principio era un concepto que la Comisión Europea aprobó para que la banca, para que los inversores tuvieran una serie de normas comunes a la hora de catalogar las inversiones como verdes, pero en el plan de recuperación la Comisión Europea ya ha exigido que todo lo que se haga cumpla y demuestre que cumple con este principio, ¿no? Entonces, seguro que en los fondos estructurales que vendrán este principio seguirá ahí y seguro que asociado al dinero al presupuesto de la Unión cada vez se va a exigir más. Entonces yo creo que es bueno que nos familiaricemos con él. Estamos, os soy sincero, todas las administraciones aprendiendo al mismo tiempo qué implica esto para los proyectos. Hay una guía de la Comisión, hay una guía que os recomiendo mirar de nuestro Ministerio, del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en su web, que empieza a aterrizar qué impacto tiene este do no significant harm en las inversiones.
Por la parte que toca a energía, dentro de estos distintos componentes que tenía el plan, en alguno actuamos de forma íntegra, lo gestionamos íntegramente nosotros, y en otros es de forma compartida por esa colaboración, por ese carácter transversal que os comentaba que tenía la transición energética. Así, por ejemplo, todo lo que hacemos en materia de movilidad eléctrica, lo que hacemos en materia de rehabilitación energética de edificios, está incluido en la componente 1, que lidera MIDMA, pero en la cual nosotros tenemos un presupuesto bastante relevante, que ahora os detallaré. En cambio, en la componente 7, 8 y 9, esta que veis aquí en verde clarito, que se llama Transición Energética Justa e Inclusiva, se gestiona exclusivamente por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y las 7, 8 y 9 mayoritariamente por parte de IDAE. Antes de entrar con los euros, antes de entrar con las inversiones, daros una muestra de lo que os comentaba de las reformas. O sea, los que, para bien o para mal, estéis pendientes del sector energético, habréis visto que el BOE, los 2-3 últimos años, ha sido bastante intensa la actividad, ¿no? Bueno, pues en parte era porque había un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que había que implementar, y en parte también ha sido porque lo que hemos hecho con el Plan de Recuperación ha sido acelerar la implementación del PNI, del Plan Nacional. Lo que preveíamos que podía pasar en 2025, hemos intentado aprovechar los fondos europeos para que pase en 2023. Y eso ha implicado intentar acelerar la normativa energética. De entre todas las cosas, quizás destacaros algo que todavía no ha pasado, que son los sandboxes, que es uno de los hitos del plan de recuperación. Se aprobó un Real Decreto el año pasado y en los próximos meses saldrá una convocatoria de sandboxes. Si no estáis familiarizados con el término, es como crear espacios libres de regulación para hacer pruebas sin que supongan un daño para el sistema eléctrico, por así decirlo. Crear como bancos de pruebas aislados, protegidos, donde las empresas, las entidades y el operador del sistema eléctrico, los operadores de la red de distribución puedan ensayar determinadas tecnologías o modelos de negocio, y eso posteriormente sirva como input a futura regulación, ¿no? Es un concepto que se extrapola de la normativa financiera, y hay una normativa de sandboxes financieros, y que hemos traído al sector energético y en concreto al eléctrico, porque en otros países como Holanda o como Reino Unido ha funcionado bastante. Vamos con las inversiones. ¿Cómo hicimos en su día para definir qué líneas de ayuda sacábamos? Preguntamos al sector, hicimos una serie de manifestaciones de interés para renovables, para comunidades energéticas, para hidrógeno, para almacenamiento, para todo aquello que íbamos a cubrir con las líneas de ayudas, para saber exactamente qué era lo que necesitaba el sector y para centrar bien el tiro, para intentar centrar bien el tiro. Porque una característica del plan de recuperación, como veréis a continuación, es que hablaremos de líneas de ayudas que son más commodity o más continuación de cosas que ya sabíamos hacer, como el programa MOVES. El MOVES, lo que hemos hecho sacar es el MOVES 3 de ayudas a vehículo eléctrico y punto de recarga. Bueno, pues lógicamente hubo un MOVES 2, MOVES 1 sobre los que hemos construido y teníamos experiencia. O el PRE de rehabilitación energética de edificios, lo mismo. Llevamos 10 años gestionando ayudas a rehabilitación energética y más o menos sabíamos por dónde podíamos tirar. Pero claro, estamos dando ayudas también para hidrógeno, para almacenamiento, para gestión de la demanda, para fábricas de reciclaje de batería, para marinas, para toda una serie de cosas que hasta ahora, y ni mucho menos a este volumen, habían tenido ayudas en España. Entonces necesitábamos estas manifestaciones de interés para conocer lo que pensabais y afinar el tiro. ¿Por qué me explayo tanto? Porque si bien la mayoría se hicieron en 2021, actualmente hay una abierta, que es la manifestación de expresiones de interés relativa a la cadena de valor de tecnologías renovables. Está abierta, yo creo que no es el 12 de abril, perdona, me he confundido, yo creo que es hasta el 12 de mayo, o sea, hay margen. Si alguien quiere mandar algo, no os agobiéis, que hay margen. Os he dejado ahí el link a la página web de MITECO del Ministerio, donde está la información y el buzón al que habría que enviarlo con el formato que se recoge ahí, ¿vale? ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando fábricas. Estamos buscando fábricas de paneles solares, fábricas de baterías, de electrolizadores, de componentes vinculados. ¿Por qué? Volvemos a lo que os decía antes. Ya la transición energética ya no es solo producir kilovatios hora, o la seguridad energética ya no es solo producir kilovatios hora y consumir lo menos posible con medidas de ahorro y eficiencia. Con la crisis de la invasión rusa de Ucrania hemos aprendido que la seguridad energética también es tener fabricación de componentes que te permitan responder a la demanda que va a haber en la transición energética, aparte de la oportunidad económica evidente que significa.
y de la oportunidad de reindustrialización para el país que significa, ¿no? Y está absolutamente alineado, no sé si lo habéis seguido, pero la Comisión sacó en marzo, fue el 14 de marzo, la Net Zero Industrial Act, por la cual ponía objetivos, no vinculantes porque es una convención, pero ponía objetivos a que la Unión Europea tuviera determinados incrementos en sus capacidades de fabricación de baterías, de bombas de calor, de paneles, de toda una serie de cosas para las cuales aquí os estamos pidiendo opinión y estéis a tiempo de mandarnos. Yendo a los números, dentro de la componente 1 del plan, el plan se divide en 30 componentes, dentro de la componente 1 que tiene que ver con movilidad, IDAE lleva una inversión de 2.000 millones de euros enfocada a la movilidad eléctrica. Os lo presento todo a alto nivel y luego vemos el detalle de cada una de las líneas de ayudas que cuelgan de estos importes. Llevamos también inversiones relacionadas con la rehabilitación energética de edificios, como os decía, como el programa PRE, con 300 millones de euros, y también con reto demográfico, porque nosotros dependemos del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico. Entonces, gestionamos 1.000 millones de euros específicos para actuaciones en municipios de reto demográfico, bien de rehabilitación energética de edificios, pero también de ayuntamientos, actuaciones que hagan los propios ayuntamientos en cualquier ámbito relacionado con la transición energética, desde ponerse unos paneles o unos puntos de recarga a actuaciones más íntegras. Luego, tenemos las inversiones que, como os decía, son íntegramente de gestión del Ministerio, en concreto del IDAE en su mayoría, que son el componente 7 de renovables, con 3.165 millones de euros, el componente 8 de infraestructuras eléctricas, donde está el almacenamiento, la gestión de la demanda y la flexibilidad, o el componente 9 con 1.555 millones de euros, que es el proyecto país del hidrógeno renovable. Además, apoyamos al Ministerio en la componente 11 inversión 4, que son más de 1.000 millones de euros, para que en la Administración General del Estado, en los edificios de los ministerios o de la Guardia Civil o de la Policía que tenga por todo el territorio nacional, se hagan actuaciones de rehabilitación energética o de movilidad eléctrica. Además de estos componentes, creamos el PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, que solo os doy una pincelada. No es presupuesto adicional, bebe del presupuesto anterior, pero lo que hicimos fue crear un hilo argumental relacionado precisamente con las tecnologías innovadoras y con la cadena de valor, ¿no? Entonces, con un punto de vista muy empresarial, de reforzar el liderazgo y la competitividad de las empresas y la cadena de valor nacional. Yo creo que cualquiera que haya conocido el sector sabe que si se apuesta en determinado momento por determinadas tecnologías, lo que estamos consiguiendo a futuro es ser exportadores de tecnología y no tomadores de precio, ¿no? Y esto en el mundo al que creemos que vamos, por las señales que recibimos de la Comisión Europea, de la Agencia Internacional de la Energía y por la propia decisión política del gobierno, en el mundo al que vamos, estar bien posicionado para dar respuesta a las necesidades de la transición energética es crítico, es clave, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente que sepáis que el PERTE de energías renovables y hidrógeno almacenamiento no implica presupuesto adicional, pero sí que pone el foco en las tecnologías innovadoras y en la cadena. Vamos al detalle un poco de las líneas de ayudas que ya estamos gestionando. Ahí distinguiríamos dos líneas de ayudas, las que gestionamos directamente desde IDAE, porque por sus características tiene un componente innovador, entonces se justifica que se gestionen de forma centralizada, y aquellas que son más commodity, como os decía antes, son más estándar y gestionan las comunidades autónomas por una cuestión competencial, ¿no? En materia de movilidad eléctrica llevamos principalmente dos programas de ayudas, que son el MOVES Singular y el MOVES Flotas. El MOVES Singular es destinado a proyectos singulares de electromovilidad, que ha tenido dos convocatorias, la primera ya resuelta, y ambas agregaban un presupuesto de 364 millones de euros. ¿Cuál es el mensaje positivo aquí? Que ha habido mucha demanda, es decir, no se han quedado proyectos, no ha sobrado presupuesto, lo cual es una señal muy positiva también de cara a futuro cuando se piense en qué nuevas líneas de ayuda se podría sacar, ¿no? El programa MOVES Proyectos Singulares ha sido hasta ahora un éxito. El programa Flotas viene a intentar dar respuesta a algo a lo que no llegaba el programa MOVES 3. El programa Flotas son ayudas a vehículos eléctricos y puntos de recarga, pero de flotas de vehículos. Es decir, para intentar evitar que aquellas empresas o sociedades públicas que necesitasen hacer actuaciones en distintas comunidades autónomas tuvieran que ir a cada una de esas ventanillas, hemos creado esta ventanilla única
donde se da respuesta transversal a ese tipo de proyectos, solo a ese tipo de proyectos, ¿no? Hemos sacado ya 2 convocatorias, la primera ya resuelta y la segunda que está en fase de evaluación ahora mismo y que probablemente antes de verano, como la de MOVES Singulares, ambas antes de verano estarán probablemente resueltas. ¿Qué gestiona la comunidad autónoma, en este caso Cantabria, en movilidad eléctrica? Pues el programa MOVES 3, que son ayudas a movilidad, a puntos de recarga y a vehículos. Ya está. Vehículos eléctricos híbridos o puros. Así de sencillo. Actualmente la comunidad de Cantabria tiene 10,3 millones asignados para esta línea, pero la noticia positiva es que tenemos bolsa de presupuestos suficientes si requiriese ampliaciones. Es decir, esta línea está diseñada de forma que se libera un presupuesto a las comunidades autónomas inicial para tener en cuenta el reparto territorial, que le llegue el dinero a todo el mundo, pero luego, en función de las solicitudes que tiene cada comunidad autónoma, nos pueden pedir dinero adicional. ¿Cuál es la situación a día de hoy del MOVES 3? Pues que hemos repartido unos 880 millones de euros a las comunidades autónomas, pero que tenemos 1.200 de presupuesto. Es decir, que si Cantabria llega a los 10,3 millones de presupuesto que tenía concedido, nos puede pedir más y seguir atendiendo solicitudes con ese presupuesto. Si pasamos a la rehabilitación energética de edificios, el principal agente en rehabilitación energética en el plan de recuperación es Midma, y nosotros nos ocupamos de 2 cosas nicho, diría yo. Una, el programa PRE, que es rehabilitación energética de edificios gestionado por las comunidades autónomas, pero que es un programa que viene del año 2020, es decir, lo metemos en el plan de recuperación porque el plan de recuperación admitía inversiones anteriores, pero ya es un programa que ya no admite más solicitudes, digamos que ya está cerrado, ¿no? Y que tiene un presupuesto de 402 millones de euros. En cambio, el programa PRE 5000, que lo veis en la componente 2 y 4, es un programa igual que el PRE, pero dirigido exclusivamente a municipios de menos de 5.000 habitantes. Misma dinámica que es lo que os decía del MOVES. Gestiona la comunidad autónoma. A la comunidad autónoma le transferimos un presupuesto inicial, que en el caso de Cantabria fueron 925.000 euros, y la comunidad autónoma, si tiene solicitudes adicionales, nos puede pedir ampliaciones. Ha sido el caso de Cantabria. Es decir, en Cantabria el presupuesto adicional pedido proporcionalmente ha sido el más alto de todas las comunidades autónomas, porque de 925.000 euros iniciales nos han pedido y les hemos concedido 14,3 millones adicionales. Es decir, Cantabria ha pasado de tener 900.000 euros a tener 15 millones para el programa PRE 5000. Y lo bueno es que si quisiera más ampliaciones porque tuviera demanda, seguiría habiendo presupuesto para atender esas ampliaciones. Es decir, que si tenéis una casa en un municipio de menos de 5.000 habitantes, por favor solicitadlo, que las ayudas además, en función de cómo sea la rehabilitación, pero es que las ayudas pueden llegar al 70-75% de la inversión. Y es como tanto por ciento del coste elegible, o sea, ni siquiera es con un cap de inversión por proyecto, sino como tanto por ciento del coste elegible. Entonces, las condiciones del PRE 5000 son muy buenas. Adicionalmente, teníamos una línea de ayudas exclusiva para municipios, es decir, el que tenía que pedir la ayuda era el ayuntamiento, y tenían que ser ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Y aquí hemos vuelto a morir de éxito, porque fue una convocatoria que sacamos con 75 millones de euros y que tuvimos que ampliar el presupuesto 2 veces hasta llegar a 675 millones de euros. Y aún así, ha habido ayuntamientos que se han quedado fuera. En materia de energías renovables, ¿en qué estamos? Hemos sacado convocatorias de gestión de IDAE para biogás, para redes de calor y frío, para repotenciación de parques, que incluía también ayudas a fábricas de reciclaje de palas, porque los primeros parques de eólicos van a llegar al final de su vida útil, y si no queremos que acaben en vertedero las palas o que acaben viajando muchos kilómetros a otro país de la Unión Europea para que se reciclen, tenemos que tener fábricas en el país y vamos a dar ayudas para eso. Y renovables marinas, demostradoras, muy importante, muy importante. De los sectores que decíamos antes innovadores, las renovables marinas es un sector en el que, por experiencia, por un lado, en el sector naval y por otro, en el sector de la eólica terrestre, España tiene potencial para ser protagonista en los próximos años. Y también hemos sacado, como veis, los importes, no entro en el detalle, pero estamos hablando de ayudas con unos importes muy altos, 240 millones para marinas, 200 millones para repotenciación, es decir, son programas que están generosamente dotados.
Y no hablamos solo de tecnologías, hablamos también de otra forma de hacer las cosas. Es decir, desde IDAE hemos sacado también ayudas para comunidades energéticas. Las comunidades energéticas, muy brevemente, es una forma que tienen las directivas europeas de renovables y de mercado interior de incentivar una participación más activa de los ciudadanos. Nosotros hemos definido la comunidad energética dentro de la ley del sector eléctrico, aunque todavía no se ha producido el desarrollo del marco normativo para definir sus derechos y obligaciones. Aún así, estas líneas de ayudas del CIE Implementa, que han tenido un presupuesto total de 80 millones en 4 convocatorias, han tenido mucho éxito. Es decir, ha habido demanda suficiente para el presupuesto que teníamos, lo cual nos manda una señal bastante positiva. Entre las dos primeras creo que fueron 80 los proyectos que se van a llevar a cabo, y la tercera y la cuarta me consta que también han tenido un volumen de solicitudes relevante. Y además hemos sacado unas líneas de ayuda para las oficinas de transformación comunitaria que lo que van a buscar es apoyar el proceso de creación de comunidades energéticas y el proceso de consolidación de comunidades energéticas. ¿Qué estamos haciendo a través de las comunidades autónomas en la componente 7 de renovables? Lo que os decía del autoconsumo. En autoconsumo, en 2021 sacamos un Real Decreto con 660 millones iniciales de presupuesto, pero con la dinámica que os decía. Si las comunidades autónomas tenían demanda, podían solicitar ampliaciones. Y a día de hoy, esos 1.320 millones de euros que veis ahí ya se han repartido prácticamente en su totalidad a las comunidades autónomas. Es decir, son, creo, 1.308 exactamente los que ya hemos repartido en base a las solicitudes de ampliación de las comunidades autónomas. ¿Y por qué han pedido ampliación las comunidades autónomas? Porque tenían demanda por parte de ciudadanos, por parte de empresas, por parte del tercer sector, por parte del conjunto de la sociedad. Pero, o sea, el mensaje es tan positivo que en la adenda del plan de recuperación que se está actualmente negociando con la Comisión estamos planteando que haya un presupuesto adicional para autoconsumo y para que las solicitudes que hay que ahora mismo exceden el presupuesto, intentar que no se queden fuera. Es una convocatoria abierta, en cualquier caso. En el caso de Cantabria, ahora mismo el presupuesto que tiene asignado es de 16,3 millones de euros. También hemos sacado ayudas para las renovables térmicas, que esto es una rata, disculpadme, son 150 millones de euros, no 1.320. Son 150 millones de euros iniciales con la misma dinámica. Aquellas que tengan más demanda podrán pedir ampliaciones y luego hemos tenido un programa específico en islas. Componente 8 de almacenamiento, hemos sacado ayudas para la innovación en almacenamiento con un presupuesto de 50 millones. En las ayudas a repotenciación de parques que os decía antes, metemos una parte también de almacenamiento, es decir, esas repotenciaciones pueden incluir almacenamiento con ayudas. Y acabamos de cerrar hace unas semanas una convocatoria de almacenamiento en hibridación con renovables con un presupuesto de 150 millones de euros que ha tenido una demanda entre 7 y 8 veces mayor. Ha sido abrumadora. Sabíamos que iba a haber apetito, pero no intuíamos qué tanto. En el caso del hidrógeno, que seguro que bueno, estáis al tanto de la fiebre que ha habido con el hidrógeno en los últimos años y la oportunidad país que supone por los costes que podemos llegar a tener, la ventaja competitiva en costes por la disponibilidad de recursos solar. Hemos sacado ayudas tanto para el despliegue de plantas de producción y consumo de hidrógeno, que fue el programa Pionero o el programa 3 de cadena de valor de grandes demostradores de electrólisis, con ayudas de 150 y 100 millones de euros respectivamente, pero hemos sacado también ayudas para líneas de ensayo, para fabricación, para movilidad, para I+D+I pura y dura. Es decir, lo que os decía antes, IDAE, que antes solo nos metíamos en el charco de generar kilovatios hora, ya nos metemos en el charco de la fabricación, en el de la I+D+I. Acabamos tocando todos los palos de la cadena de valor. Merece mención especial aparte, no solo por lo que ya ha supuesto, sino por lo que va a suponer lo que aparece en la última fila, que es el IPCEI Hy2Tech, que se llama, que es un proyecto de interés común europeo por el cual la Comisión Europea, después de un proceso muy largo de selección, acabó seleccionando 4 proyectos concretos con nombres y apellidos para los cuales ha aprobado un esquema de ayudas de Estado. Entonces, esto tiene la particularidad de que frente al resto de ayudas que se hacen por concurrencia competitiva o concurrencia simple, en el caso del MOVES, por ejemplo, este fue un Real Decreto de concesión directa a estas 4 empresas porque teníamos esa notificación y esa aprobación de la Comisión Europea. En el caso del Hy2Tech que veis aquí, fue un presupuesto de 74 millones de euros, pero en el caso que falta por publicar, que es el Hy2Use, que ya vamos a la producción de hidrógeno, el presupuesto aprobado por la Comisión Europea ha sido muchísimo mayor, ¿no? Eso
implicará, como veremos a continuación, que en los próximos meses habrá una línea de ayuda en el marco del IPCI del hidrógeno. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses en futuras líneas de ayudas? Pues está en preparación, en tramitación ya en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, una línea para ayudas a la geotermia profunda, que se prevé publicar antes del verano, y una línea para la producción de electricidad y calor a partir de energías renovables en sustitución de fósiles, que se podría vincular a la cogeneración, ¿no? Ambas está previsto que se puedan publicar antes de que lleguemos al verano. Eso en el componente 7. Bueno, luego va a haber una cosa de islas en la que no me explayo porque entiendo que os resulta menos relevante. En materia de almacenamiento, aquí también habrá dos novedades muy relevantes en el primer semestre. Una, almacenamiento standalone. Os he comentado antes que había habido ayudas a almacenamiento hibridado. ¿Eso qué quiere decir? Pues una batería que pongo en un parque que existe, en un parque o eólico o fotovoltaico, y que con ella optimizo mi gestión del parque, ¿vale? Eso es un tipo de ayudas que ya se han sacado y que hemos podido sacar sin notificar a la Comisión Europea, sin la autorización de la Comisión Europea, porque la normativa europea nos lo permite. ¿Qué ocurre si queremos dar ayudas al almacenamiento standalone? Que quiere decir una batería puesta en medio de la red de distribución o transporte sin estar vinculada a un parque de generación eléctrica renovable concreto. Pues que la Comisión nos exige una notificación y que nos aprueben el esquema de ayudas. Esa aprobación ya está en una fase muy final. Habrá una consulta pública de la orden ministerial que saque estas ayudas de almacenamiento standalone y si os interesa os animo a estar pendientes de la publicación de esta consulta pública en la web del Ministerio en las próximas semanas. Y habrá ayudas también a nuevos modelos de negocio. Esta ya se publicó en la orden ministerial en enero, ya solo está pendiente de la publicación de la aprobación por parte de nuestro Consejo de Administración del IDAE de la convocatoria, ¿vale? El presupuesto rondará los 150 millones de euros y buscaremos proyectos de gestión de la demanda, flexibilidad del sistema eléctrico, startups. Habrá una línea específica para el apoyo a startups que se muevan en el ámbito de la transición energética. Es una línea muy novedosa, muy novedosa. Yo siempre que pienso en esta línea pienso que nos va a permitir hacer cosas tipo lo que algunos hacemos con los proyectos Horizon europeos de dedicar recursos a pagar horas hombre, pues habrá una tipología de estas líneas de ayudas que servirá para eso. Habrá otra que servirá para pagar CAPEX, para pagar inversiones. Y habrá otra línea dentro de nuevos modelos de negocio que será específica para el apoyo a startups, que tendrán que tener una serie de requisitos, como tener menos de 5 años de vida para cumplir con la normativa europea de ayudas de Estado. Ambas, igual que las de geotermia y la otra que os comentaba, saldrán antes del verano. Hidrógeno renovable, ¿qué prevemos? Ante el éxito del programa Pioneros, nuestra ministra ya anunció una nueva convocatoria, que pues, será prima hermana de la primera, yo no preveo ahí grandes cambios, y lo que os anticipaba del IPCI de hidrógeno. Hay un esquema de ayudas ya aprobado por la Comisión, que es lo que se denomina High to Use, donde se han seleccionado determinadas empresas concretas y habrá un Real Decreto de concesión directa a estas empresas para que puedan realizar los proyectos aprobados por la Comisión. Entonces, resumiendo, ¿qué oportunidades hay ahora mismo? Hay una manifestación de expresiones de interés relativa a cadena de valor industrial abierta, aquí lo he vuelto a poner mal, es hasta el 12 de mayo. Hay convocatorias de gestión ahora mismo por parte de las comunidades autónomas, como el MOVES 3, como Autoconsumo, como el Pre-5000, que están abiertas y que tienen mucho recurso económico disponible. Y habrá nuevas convocatorias de gestión directa de IDAE, que son las que os acabo de comentar, que saldrán antes del primer semestre, de que acabe este primer semestre del año. Os pido, por favor, si os interesa que estéis pendientes de estos sitios, hay distintas fuentes de información. Presidencia tiene un buscador de convocatorias y tiene un calendario de próximas convocatorias, y el Ministerio para la Transición Ecológica tiene una web específica también de PRTR e IDAE tiene una parte de PRTR. Os he metido también la parte del Ministerio de Economía, Asuntos Económicos y Transformación Digital, porque ahí está lo que de momento es público de la adenda del plan de recuperación. No me he explayado porque de momento está en negociación, pero eso va a implicar recursos adicionales, en torno a 4.000 millones de euros en ayudas para el tema energético, porque esta adenda tiene un componente repower por la normativa REPowerEU europea muy importante, es decir, implica esos 4.000 millones de euros adicionales para ayudas y además un volumen de préstamos a nivel país para muchas actuaciones muy relevante, entre 70.000 y 80.000 millones de euros. Entonces estamos hablando de una nueva oportunidad de inyección en la economía de un volumen de recursos muy relevante.
Esto es todo por mi parte, a disposición para cualquier duda o comentario que tengáis y disculpad si me explaya un poquito más de la... Muchísimas gracias, Miguel. Yo creo que ha quedado todo clarísimo. Es impresionante, la verdad, la cantidad de ayudas que se están destinando a esta transformación. Además, has dejado clarísimas todas las herramientas que deben usar para informarse de las que vengan en el futuro. O sea que de momento no hay ninguna pregunta. Si queréis preguntar algo, ya sabéis que a través del chat o a través del espacio de preguntas y respuestas y las vamos resolviendo. Pasamos entonces ya con Carlos Calvo de Capital Nostrum. Todo tuyo, Carlos. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a la Cámara de Comercio la oportunidad de participar en esta charla y comentar con vosotros pues, la visión que tenemos desde la empresa privada, desde la empresa que se dedica al desarrollo de proyectos fotovoltaicos y comentar con vosotros la evolución que ha tenido el sector desde nuestro punto de vista, que mucho coincide y está muy alineada con el desarrollo normativo y las ayudas que ha comentado Miguel a lo largo de su charla. Comparto mi pantalla. Bueno, desde el punto de vista del sector energético, ha habido un gran salto y esa es la visión que yo quiero transmitir de cómo ha evolucionado el sector, porque hemos pasado de las grandes plantas de generación, bueno, digamos que inicialmente la fotovoltaica surgió como una gran promesa, pero que tardó mucho tiempo en consolidarse. Bueno, mucho tiempo dentro de un marco que en otras tecnologías es un tiempo reducido, pero visto cómo está evolucionando el sector energético, es un gran periodo, ¿no? Llega un momento en que empezamos a desarrollar grandes parques fotovoltaicos. Nosotros en concreto hemos desarrollado cerca de 1000 megavatios en distintos países, en Chile concretamente, y en 2011, que nos tachaban de loco cuando intentábamos hacer planteamientos de parques fotovoltaicos de cientos de megavatios, se vio que esa posibilidad existía y que esa posibilidad en concreto en países donde su radiación era muy alta tenía mucho sentido. Pero ese planteamiento, cuando se ha ido trasladando a otros mercados, empiezan a surgir determinados problemas. Porque empezamos, por ejemplo, en España, se están haciendo grandes parques fotovoltaicos que están ayudando a que los costes caigan drásticamente, pero al mismo tiempo presenta grandes retos, porque estamos enfrentando la necesidad del suelo y haciendo competir al sector energético con el sector agroalimentario o con el ganadero, ¿no? El suelo en sí mismo tiene un valor que tenemos que ser conscientes de que ese valor va más allá de una generación de electrones para la red eléctrica. Tenemos que competir en aquellas zonas donde el suelo no tenga ese valor adicional. Para ello, es importante plantear proyectos que tengan sentido dentro del marco en el que nos movemos, ¿no? Y ahora mismo lo que se está planteando pues, son precisamente situaciones en las que esa competencia por el suelo empieza a implicar otro tipo de problemas sociales. Estamos encontrándonos poblaciones que se están rodeando de paneles solares y se están creando unos entornos paisajísticos que dejan de tener la belleza o el entorno apropiado que tenía, ¿no? Y muchos de las empresas están buscando ese tipo de proyectos que cada vez cuesta más adaptar a los puntos donde hay conexión.
esto nos está llevando a que realmente se estén planteando proyectos demasiado grandes en entornos donde realmente hay otro tipo de actividad humana que tiene mucho más sentido. Por eso, con el tiempo se está, y con la evolución que se está dando al sector fotovoltaico, estamos tendiendo hacia proyectos con mucho más sentido. Proyectos en el que utilizamos emplazamientos, utilizamos suelo, que ya tienen un uso y al que le damos un uso complementario. Es por ello que poco a poco van surgiendo las modalidades de autoconsumo y la legislación intenta favorecer esas modalidades de autoconsumo. ¿Por qué? Porque al final estamos haciendo uso de un suelo que no tiene otros usos complementarios que son más importantes para el ser humano, ¿no? Hoy en día es común ver paneles en todas las cubiertas y cada vez esto se va a extender más. Hay una combinación de factores que van a propiciar que esto se vaya desarrollando. Y las empresas que han vivido un entorno energético de un grado de inestabilidad importantísimo y que ha llevado a que muchas de estas empresas se planteen incluso su propia supervivencia por los altísimos precios y las fluctuaciones que ha habido, entonces empezamos a pensar de forma distinta, empezamos a pensar que no solo podemos ser un sujeto pasivo dentro del sector energético, que no solo podemos depender del mercado en función de los vaivenes del precio del gas o del petróleo, sino que de alguna forma tenemos que empezar a tomar conciencia de nuestro papel en este sector. Y, por supuesto, las administraciones nos tienen que dar la posibilidad de participar en ese sector. Actualmente, con las propuestas que ha habido para el desarrollo de proyectos y para el autoconsumo en sus distintas modalidades, se ha abierto una nueva posibilidad. Se ha abierto una nueva posibilidad en la que el usuario empieza a ser un actor activo dentro del sector fotovoltaico. Frente a las grandes instalaciones fotovoltaicas, que como os digo, nosotros las hemos hecho y hay que hacerlas y tienen su sentido, pero siempre y cuando no entren en competencia con el resto de actividades del ser humano. No podemos permitir que los pueblos de España se sigan vaciando porque la actividad agropecuaria se abandona porque llenamos los pueblos de paneles solares. Y sin embargo, lo que sí podemos es incentivar el uso de las instalaciones fotovoltaicas sobre las cubiertas de nuestras viviendas, de nuestra industria, porque reducimos las pérdidas en el sistema eléctrico, porque reducimos la necesidad de desarrollo de nuevas y costosas infraestructuras, de líneas, de subestaciones, porque conseguimos que el propio consumidor tenga conciencia de lo que es producir y consumir energía, y porque de alguna forma nos hacemos partícipes de esa gestión energética que va a depender no solo de los grandes operadores del sistema, sino también de cómo nos organicemos nosotros. En ese contexto, cada vez va a tomar más relevancia nuestra participación en el sistema como usuarios, pero también como generadores de energía. Y en ese contexto es donde surge el papel del prosumer, el consumidor y productor. Si bien es verdad que hasta ahora se ha favorecido el desarrollo del autoconsumo, y no hace tanto tiempo, porque parecía algo totalmente impensable hace unos años por las complicaciones que teníamos para acceder a este tipo de soluciones energéticas, ahora mismo el autoconsumo energético es una realidad, y es una realidad que está beneficiando a muchísimas empresas y a las que está
dando la oportunidad de reducir drásticamente su factura eléctrica y sobre todo de generar cierta independencia con respecto al proveedor eléctrico de energía eléctrica habitual. Pero yo creo que no nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar en ser simplemente consumidores que reducimos nuestra demanda energética. Yo creo que hay muchas más posibilidades, porque realmente podemos ser generadores no solo para las capacidades que nosotros necesitamos, sino para el resto de usuarios que estén en nuestro entorno. Y ahí es donde cobra un papel importante el prosumer. No solo tenemos que conformarnos con generar energía para disminuir nuestro propio consumo, sino que tenemos que generar energía para compartir y para reducir el consumo de nuestro entorno. Este nuevo papel que tomamos los usuarios, que nos facilita el acceso a la participación en el sistema eléctrico, genera innumerables beneficios. Entre los principales que podemos contar es pues, precisamente la reducción de la factura eléctrica, la reducción de las pérdidas del sistema, la mejora en la gestión de la demanda y de la generación de energía, y todo ello al final a lo que nos lleva es, como ya ha comentado Miguel, que se está promocionando en gran medida a las comunidades energéticas. Son agrupaciones locales de empresas, de particulares que quieren gestionar y compartir la energía de forma colectiva. Esto en sí mismo representa un cambio de paradigma absoluto con respecto al sistema eléctrico convencional y a la forma en que se desarrollaban los modelos de negocio en el sistema eléctrico que venimos, en el que había un oligopolio que gestionaban y digamos que definían los modelos de negocio de una forma muy tradicional y en la que no daban participación prácticamente ninguna a los usuarios. Ahora tendemos un modelo de negocio totalmente o casi totalmente descentralizado, donde nosotros podemos generar nuestra propia energía, podemos compartirla con nuestro entorno y podemos beneficiarnos de esa colectividad y de esa gestión conjunta de los recursos energéticos que somos capaces de generar. Como se ha visto en la ponencia anterior, la evolución, o se ha comentado, la evolución del autoconsumo en el sector industrial y residencial ha sido espectacular en los últimos años. En gran medida por los cambios normativos que ha habido, que han facilitado el desarrollo y la implementación del autoconsumo, y también en gran medida por la evolución debido al COVID y a la guerra de Ucrania que han tenido los precios de la energía. Esto ha hecho tomar conciencia de la necesidad de buscar formas alternativas de generar o de obtener esa energía que necesitamos en nuestra industria. Como se puede ver, prácticamente en el 2022 se ha generado, se han instalado el equivalente a los 6 años anteriores, en un solo año. Este salto tan importante creo que es un salto que se tenía que haber producido ya hace algunos años, pero que nos va a llevar a un futuro en el que realmente la descentralización y el uso compartido de la energía generada localmente tiene
tiene su desarrollo final, ¿no? Los modelos centralizados adolecen de muchos defectos. Es verdad que siempre necesitamos tener la seguridad del sistema centralizado detrás, del backup, pero precisamente con el desarrollo de los sistemas de almacenamiento y las posibilidades que están generando las nuevas tecnologías que están ahora mismo en desarrollo e implementación, puede brindarnos la posibilidad de descentralizar mucho más el modelo, de crear modelos donde podamos agregar la demanda, donde podamos generar nuestra propia energía y gestionarla. Todo ello en un entorno, en un ecosistema donde cada vez los empresarios y los usuarios particulares de esta energía tomarán más importancia y se irán empoderando frente a el modelo tradicional oligopólico, ¿no? Por eso desde Capital Nostrum creemos que hay que romper ciertos mitos, especialmente en el norte de España, que han limitado quizás en gran medida el desarrollo de la fotovoltaica en zonas como Cantabria, ¿no? Pensamos que la fotovoltaica solo ha tenido sentido hasta ahora en el sur de España, pero claramente nos ha demostrado países como Alemania o los Países Bajos que la fotovoltaica tiene cabida en todo el hemisferio norte, sin limitaciones ninguna, ¿no? Precisamente estos dos países han desarrollado ampliamente la fotovoltaica y estos modelos de negocio que cada vez contribuyen más a la descentralización del sistema eléctrico. Por otro lado, los paneles solares han mejorado muchísimo, su eficiencia ha incrementado en gran medida y bueno, hay soluciones, hay que diseñar los sistemas fotovoltaicos para que trabajen bien en las distintas condiciones climáticas, pero Cantabria, como se ha demostrado, y nosotros ahora comentaré un ejemplo de una instalación fotovoltaica que hemos desarrollado y hemos puesto en funcionamiento en una empresa cántabra, está dando un rendimiento y un funcionamiento conforme a lo previsto, a lo diseñado y cubriendo necesidades importantes del consumo. También es verdad que en el norte es verdad que existe menor radiación, pero también hay una menor temperatura media. Esto favorece especialmente la producción de los paneles fotovoltaicos y el hecho de que haya humedad, pues, bueno, que haya mayor nivel de pluviometría, incide en una reducción del polvo en suspensión y de la suciedad que se acumula en los paneles. Todo ello favorece la producción y la generación fotovoltaica de la instalación, con lo cual podemos decir que en Cantabria se están dando unos niveles de generación más que aceptable para cualquier instalación fotovoltaica, que además son inversiones a largo plazo y que tienen como gran ventaja un bajísimo mantenimiento y un nivel de fallo totalmente despreciable frente a cualquier otra instalación de generación. En concreto, nuestra primera instalación en Cantabria ha sido una instalación en el grupo Frigorsa, que se dedica al frío industrial. Y las motivaciones que han tenido para llevar a cabo este proyecto, por supuesto, y principalmente ha sido generar un ahorro en la factura eléctrica, lo cual en los periodos que hemos vivido ha supuesto
gratamente ha supuesto un alivio para los costes energéticos, puesto que hemos vivido periodos en los que la energía ha estado por encima de los 300 euros por megavatio hora. Y el tener el apoyo y la reducción del consumo que viene de red, gracias a la generación fotovoltaica, ha supuesto un importante colchón para esta empresa. Pero no es solo eso, tenemos una responsabilidad y las empresas cada vez, los particulares y las empresas cada vez tenemos que responder en mayor medida a la responsabilidad social que tenemos todos, ¿no? Nuestra huella de carbono tenemos que reducirla y no tenemos nada más que ver como año tras año el clima nos sigue recordando que tenemos que cambiar y que tenemos que plantear las cosas de otra forma si queremos tener un mundo sostenible y en el que nos podamos mover con tranquilidad. Por otro lado, toda innovación mejora la marca de la empresa y yo creo que para Frigorsa ha sido muy positivo cambiar el modelo energético sobre el que se apoyaba su desarrollo e incorporar las energías renovables como parte de este cambio y digámoslo, termina siendo una innovación porque terminamos cambiando los modelos de suministro energético. Por supuesto, a todo esto ayudan los incentivos que vienen de la administración, ya sean incentivos fiscales en algunos municipios o financieros, como pueden ser el apoyo que han brindado las administraciones con los programas de incentivos y que han supuesto un apoyo importante para la financiación del proyecto. Al final se trata de generar energía, de consumir energía a un precio en el que no tengamos sorpresas, ¿no? Y eso la fotovoltaica yo creo que está demostrando que es un estabilizador de precios e incluso un amortiguador, porque en casos donde haya excedente, precisamente estos excedentes permiten amortiguar esas grandes subidas que se puedan producir en determinados momentos. Bueno, en concreto lo que se hizo en Frigorsa se aprovechó para dar un impulso adicional sustituyendo las cubiertas de Uralita que se tenían, se sustituyeron por cubiertas Sandwich, ¿vale? Y bueno, básicamente un proyecto fotovoltaico parte de una planificación donde realmente vemos las necesidades del cliente, necesidades en todos los aspectos. Y se analiza bien el consumo, se ve cuál es la mejor solución, se organiza los recursos necesarios. Es importantísimo que se haga un diseño apropiado para obtener la máxima energía y que la inversión sea lo más rentable. En la ejecución, ni que decir tiene, que tiene que ser una ejecución impecable, pero sobre todo segura. Y en esto me gustaría insistir porque la seguridad es responsabilidad de todos y las instalaciones sobre cubiertas son instalaciones que tienen sus riesgos y que hay que mesurar bien esos riesgos porque lamentablemente ya se están viendo incidentes que son totalmente indeseables. Por otro lado, hay que poner las plantas en marcha, asegurarse de que todo está funcionando, de que si los sistemas antivertidos o las compensaciones funcionan bien y monitorizarlo a lo largo de toda la vida de la planta. En concreto, esta instalación que se hizo en Frigorsa fueron 95 megavatios
95 kilovatios y generan aproximadamente 110.000 kilovatios hora año. Esto supone aproximadamente un 25% del consumo de esta compañía. Aquí podéis ver algunas imágenes de cómo estaba la cubierta, el trabajo que se hizo de sustitución y cómo ha quedado ahora mismo esa cubierta. Que ya de por sí, el hecho simple de poner los paneles fotovoltaicos creo que incide positivamente en la imagen y en la forma de pensar de esos empresarios que se han atrevido a dar el salto y a generar su propia energía. Aquí os muestro un poco, y por hacer hincapié en la situación que se produce en el norte, estos son datos de marzo. Ahí veis un día muy nuboso en el que prácticamente no hay sol, donde aproximadamente está la producción en torno al 30% de lo que podía producir. Un día soleado, donde se ve que la generación fotovoltaica sigue esa onda sinusoidal a lo largo del día. En este caso, al estar orientados los paneles al este y al oeste, todavía se ensancha un poquito más el periodo de generación a lo largo del día. Y finalmente, un día en el que se van intercambiando momentos de sol y momentos momentos nublados, y bueno, veis cómo va reaccionando la planta fotovoltaica, ¿no? En ese caso, la producción era aproximadamente del 25% de la generación con respecto a un día que no tuviera nubosidad. Y bueno, eso es todo. Agradeceros vuestra atención y cualquier pregunta que tengáis, quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante esa evolución de la energía fotovoltaica y el caso de éxito que habéis tenido en Cantabria. Maravilloso también. Bueno, en este tema nos comenta Isa que es de agradecer el cambio descomunal que está habiendo hacia soluciones en tejados y pequeñas comunidades por parte de Capital Nostrum. O sea que muchas gracias, Isa, por la reflexión. Luego tenemos algunas preguntas. Esta es para Miguel. Comentan si hay alguna ayuda para la reducción de consumo, por ejemplo, para la sustitución de luminarias. Ya que tenemos, ya que tenemos. Hay tantas que a ver dónde se engloba, ¿no? No, para particulares no. Habrá una línea de ayudas fuera del PRTR, dentro del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, para sustitución de alumbrado público exterior de ayuntamiento. Vale, en este caso en particular creo que pregunta para empresas. Pues desde IDAE no. Ahora mismo no, vaya. Vale. Luego comentan que hace unos meses salió una consulta pública sobre un programa de ayudas del Plan de Rehabilitación Energética de Edificios, publicado por el IDAE, pero con gestión trasladada a las comunidades autónomas. ¿Se sabe cuándo se publicará este programa de ayudas? No nos dicen nada más. Por ubicar cuál es, quiero decir, porque tenemos, como os he dicho, el precio. Claro, necesitarías saber igual una referencia o algo, ¿no? Claro. Pues, Ana, si nos puedes ampliar la información, si era para el sector terciario, si era alguna característica que permite. Vale, lo dejamos ahí pendiente, a ver, que el mensaje no, a ver si es ella. Dice PREE, terciario, sí. Correcto, esa está también en preparación, no es plan de recuperación, está preparada de hecho, o sea que yo creo que no sé si en el primer semestre, pero no debería tardar en salir. Vale, estupendo. Vale, nos comentan por aquí, también preguntan a Miguel por la convocatoria de clúster o valles de hidrógeno recogida en la componente 9 del plan, si ha habido algún avance en la notificación a la Comisión Europea y si se puede dar una estimación de plazos en la que será publicada la consulta pública y la convocatoria. Estamos en negociación con la Comisión.
Estamos y una vez que uno entra en este peloteo con la comisión de idas y venidas, de preguntas y respuestas, es un poco complicado dar un plazo concreto sin pillarse los dedos, porque con almacenamiento standalone, que os comentaba antes que hemos pasado por ese proceso, pues no ha sido un proceso tan corto como nos hubiera gustado. O sea, yo creo que las novedades pueden venir hacia finales de año. Sí, que al final no depende de vosotros, ¿no? Y es un poco difícil establecer los plazos si no depende de uno mismo. Vale, a ver cuál más teníamos por aquí. Nada, de momento dan las gracias. No sé si tenéis alguna duda más. Aprovechad ahora. Y bueno, si no, de todas formas, siempre estamos disponibles a través de mi contacto, que ya lo tenéis los participantes. Puedo preguntarles las dudas que os surjan más adelante. Pues nada, muchísimas gracias en primer lugar a los ponentes, a Miguel y a Carlos. Yo creo que ha sido una jornada muy interesante para los participantes y por supuesto muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado y habéis pasado con nosotros este ratito. Veo que nos animan a hacer más preguntas, o sea que lo dejamos aquí. Os mandaremos luego las presentaciones de las ponencias para que las tengáis. Y agradeceros de nuevo a todos esta jornada de Viernes Sostenible. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.